Muy bien, muy buenas noches. Estamos en vivo por el 6, de la A a la Z. La idea, como siempre decimos, es trabajar un poco más en extenso el desarrollo de los temas que nos han ocupado, en este caso, durante demasiados días, uno tiende a creer, ¿no? Porque, bueno, a ver, ¿desde cuándo hace que estamos hablando de esta resolución reservada? En su momento nos había parecido extraña la presencia de una resolución reservada. Tuvimos una batería de versiones de por dónde venía, lo que podía contener la misma. Finalmente había una que pesaba más, que supuestamente tenía que ver con el transporte. Esto fue desmentido varias veces cuando lo preguntamos, tanto sea por el intendente como por el jefe de gabinete municipal. Finalmente otros cuerpos intervinieron, concejales se expresaron sobre el tema, intervino el Tribunal de Contralor Municipal. Hoy la resolución reservada finalmente muestra lo que se suponía que iba a mostrar, que era la cuestión del transporte, que ya había sido adelantado por parte del Tribunal de Contralor, y esto a partir de lo que fue la resolución número 34 del Tribunal de Contralor Municipal, que luego de hacer un raconto de todas estas idas y vueltas, que no tienen que ver con lo mediático, tienen que ver con lo institucional, o sea, cuando fue el tribunal a pedir la información, no cuando nosotros íbamos a preguntar y nos decían que era una pavada para que escriban los medios, sino cuando iban los otros cuerpos del Estado municipal a hacer las consultas. En uno de los puntos es muy interesante cuando dice que aquel sobre que Chamatrópolis entregó al Tribunal de Contralor, las argumentaciones que allí estaban presentadas, tras el estudio y el análisis de la doctora Utelitano, no encuadraban dentro de las previsiones que se pueden llegar a tener para autorizar que una resolución sea reservada. Inmediatamente se hacía el apercibimiento y se señalaba que podía haber sanciones. ¿Las podrá haber o no para el Ejecutivo? Bueno, está con nosotros Julieta Wallace, que ha estado al frente de muchas de estas idas con actas y demás para ver qué decía aquello a lo que no podíamos acceder, ¿no? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, bueno, como bien vos decís, nosotros como Tribunal de Contralor advertimos esta situación el lunes 9 de mayo. La resolución fue firmada el 4 de mayo y subida con carácter, es pública con carácter reservado, así aparecía en el sistema. Nosotros cuando advertimos esa situación, como organismo de control externo, nos comunicamos telefónicamente con el jefe de gabinete para que haga entrega a nosotros en carácter de organismo de control. Eso no fue, digamos, realizado, y a partir de eso se generaron estas medidas que vos bien mencionás, hasta que decidimos, junto con los demás vocales del tribunal, realizar un acta de auditoría directamente in situ, así como se le llama, y me constituí en mi caso como vicepresidenta del tribunal en el despacho del jefe de gabinete para que nos hagan entrega de esta resolución. En carácter confidencial, nosotros luego analizamos y la realidad es que aquí hay dos normas que están en juego. Una tiene que ver con el acceso a la información pública, que en realidad es oponible a terceros, ¿sí? Y otra que tiene que ver con el mecanismo de la publicidad de las resoluciones, que claro, sí es la que, digamos, garantiza la debida transparencia de los actos públicos de gobierno. Ninguna de estas dos normas fueron cumplimentadas. Toda vez que las excepciones que establece, digamos, cuando una resolución puede tener un carácter reservado, no están acreditadas de la lectura misma de la resolución, ni en sus considerandos ni en su parte resolutiva. Esto lo que hizo fue, nosotros intimamos a que se haga pública. Luego de esa intimación, el jefe de gabinete nos envía esta documentación, bueno, argumentando en razones de oportunidad, mérito y conveniencia, invocando razones que tienen que ver con cuestiones de índole técnicas administrativas de las empresas prestatarias del servicio de transporte público urbano, pero que de ninguna manera, digamos, se justifica esto del carácter reservado. Así fue que decidimos en el día de la fecha, como cuerpo, hacer una intimación al Poder Ejecutivo a efectos de que dé publicidad inmediata de la resolución, bajo percibimiento de aplicar multas, que es lo que la norma, que es la ordenanza orgánica del Tribunal de Contralor, así nos habilita. Bueno, en horas de la tarde supimos que finalmente fue publicada. Quiero destacar realmente que en este caso sí actuaron las instituciones, que como Tribunal de Contralor
hemos puesto de manifiesto un incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo y que creo que eso abona a la transparencia y a un sistema republicano de gobierno. Y esto está firmado por también fuentes y usted, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que no es una cuestión de la representante de la oposición dentro del Tribunal de Contralor, sino que es el Tribunal de Contralor como cuerpo que le dice se está incumpliendo la norma. Exactamente, por eso destaco el accionar del tribunal en ese sentido, donde hemos actuado independientemente de la representación política que cada uno de los vocales tenemos, porque cada uno de los vocales fuimos en una lista partidaria, hemos actuado como cuerpo. Ahora bien, sí, mi carácter de vocal, y esto lo digo a título personal como vocal, digamos, hay dos cuestiones que tienen que ver en primer lugar con una falta a la verdad por parte del señor intendente, Gustavo Genuso, toda vez que él el día 21 de abril suscribió un acta con la mesa que está en contra del aumento del transporte público, donde, digamos, hay varios sectores, pero entre ellos la Federación de Estudiantes Secundarios, estudiantes universitarios y también vecinos autoconvocados. Él se comprometió a no, digamos, revisar ni dar un aumento en la tarifa hasta tanto no se constituya una mesa intersectorial donde, digamos, estén participando no solo el Poder Ejecutivo, sino también el Consejo y estos vecinos. La verdad que esto lo quiero manifestar porque a raíz de esto yo he tenido algunas conversaciones con integrantes y me parece que eso sí no abona a la transparencia de los actos de gobierno. Digo, para que quede claro, eso supuestamente se iba a debatir y ya la resolución estaba hecha. Exactamente, eso por un lado. Y por el otro lado, el viernes 13 de mayo, en horas de la mañana, también hay una nota en Bariloche 2000 donde el señor intendente también menciona que no hay ningún tipo de novedad en relación al aumento de la tarifa en transporte. Con lo cual, sinceramente, cuando yo luego de ver el contenido de esa resolución que el señor jefe de gabinete, Pablo Chamatopoulos, me entrega en mano y en sobre cerrado, la verdad es que me quedé realmente sorprendida porque él dijo eso a sabiendas que ya tenía una resolución firmada en fecha 4 de mayo. Ahora, lo llamativo es las argumentaciones, ¿no? Porque nosotros también hicimos la entrevista con Chamatopoulos y él hacía este tipo de argumentaciones de por qué no era conveniente la difusión de la resolución cuando ya se sabía que tenía que ver con el transporte. Y uno se pregunta en qué sentido no era conveniente, porque, a ver, los actores son los mismos. Hay empresas prestatarias de un servicio público y el que tiene la potestad de establecer las tarifas es el Estado. Y no van a hacerlo las empresas hasta que el Estado firme una resolución y les autorice a aumentar o bajar la tarifa del transporte de pasajeros. Digamos, ¿por dónde pasaba esta inquietud? Por las cosas o por la nota que envió el jefe de gabinete, habría una cuestión técnica que tiene que ver con que una de las empresas no se encuentra inscripta o no habría realizado los trámites correspondientes ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y por tanto no podría ser, digamos, efectivo el aumento vía la tarjeta SUBE. Claro. Entonces habría dos tarifas diferenciadas por un tiempo. Esto era subsanable fácilmente, uno podría haber dictado esa resolución como Poder Ejecutivo y diferir la entrada de vigencia de la misma. Digamos, no había una gran dificultad. O sea, digamos... No, entonces eso sí eso sumado a lo que te estoy comentando de la falta de cumplimiento, es un compromiso a un sector de la sociedad que realmente está defendiendo un derecho social básico como es el transporte y el acceso al transporte y mentir, digamos, faltar a la verdad en los medios, la verdad es que no pareciera ser que es una excusa un tanto inocente. Pero bueno, eso sí lo digo a título personal y la verdad es que lo quiero manifestar porque bueno, he sentido que de alguna manera, entre algunas formas por parte de algunos funcionarios y demás, no se está abonando a que, digamos, las instituciones puedan actuar de manera correcta y conforme lo dicta la Carta Orgánica Municipal. Dado el tiempo que pasó hasta que se hizo pública, a partir de esta resolución del Tribunal de Contralor Municipal, ¿caben sanciones? ¿En qué instancias se encuentran para o aplicar multas o juicios de responsabilidad? ¿Qué es lo que se podría llegar a aplicar técnicamente? Lo que nosotros planteamos en el día de la fecha fue que se haga pública, bajo percibimiento,
de aplicar una multa, así nos habilita la ordenanza del Tribunal del Contralor, que establece que se puede aplicar, retener hasta el 20% de la remuneración mensual del funcionario que esté incumpliendo una resolución por parte del tribunal. Dicho esto, publicada la resolución, esa multa en principio no se aplicaría porque ya la resolución nuestra, la resolución interna que intima al Poder Ejecutivo, está cumplimentada. Ahora bien, la realidad es que desde el día 5 de mayo a la fecha, el Poder Ejecutivo ha incumplido una norma de carácter municipal, como es la ordenanza 2293 del 2012, que también recordemos, esa ordenanza cuando uno lee los fundamentos, cuyo uno de los autores, uno es el señor actual legislador Lescano, habla de la transparencia de los actos de gobierno, y en aquel entonces justamente se sancionó porque se había convertido o había ocurrido alguno de estos tipos. Entonces, pareciera ser que estamos en retroceso. Fue la gestión Goye, que incluso había dejado de funcionar la página que carga las resoluciones. Digamos, fue toda una circunstancia que derivó en la ordenanza, ¿no? En ese contexto se creó esta ordenanza. Entonces, digamos, teniendo en cuenta este antecedente, hoy nos encontramos con que está la norma, que es obligatoria, y hay un incumplimiento. Así que, bueno, el Tribunal de Contralor ahora, bueno, deberemos analizar si eso amerita el inicio de un juicio de responsabilidad en razón de la transgresión a una de las normas municipales. ¿Cómo se lleva? Yo sé que ustedes tienen que trabajar y marcar situaciones. Sé que ha estado trabajando usted particularmente mucho, o al menos lo ha hecho público, el tema de las no licitaciones de reparaciones, pavimento de calles y bacheos, que bueno, uno se ha encontrado en resoluciones de esta gestión, pero no son los únicos casos donde uno siente que no se lleva bien esta gestión con las formas o con lo que está formalmente establecido. Y me refiero de casos testigos. Hay, de hecho, 3 resoluciones que son impactantes, a mí me resultaron impactantes, de una designación política dentro del gabinete que con el paso de los meses se transformó en una anulación retroactiva de esa designación y posteriormente en una alocación de servicio, algo que yo la verdad no había visto. ¿Cómo se lleva con las formas la gestión? ¿Cómo lo están siguiendo ustedes? Bueno, esto tiene que ver, es un antecedente, ¿no? Las formas. En este caso te puedo mencionar la licitación que vos justo mencionás. Justamente hay una resolución, que es la 266 del año en curso, que es del mes de enero, donde se establece la necesidad y urgencia de avanzar en la repavimentación de ciertas calles de la ciudad. Esa era la resolución que no tenía presupuesto. Exacto. Nosotros como Tribunal de Contralor hacemos una solicitud de informes porque, digamos, no establecía ni el monto, ni la partida presupuestaria asignada, ni tampoco los plazos en relación al inicio de ejecución de obra. La contestación, bueno, advertimos que el monto era por 13 millones de pesos. Recordemos también que hacía poco tiempo se había declarado la emergencia, ¿no? Administrativa, económica y financiera, con lo cual, bueno, por lo menos en mi caso, digamos, uno cuando analiza las resoluciones también las analiza en un contexto, ¿no? Diario y un contexto político también, y legal, por supuesto. La necesidad de urgencia, esta resolución es del mes de enero. Nosotros hicimos unos pedidos de informes, fueron contestados, pero de manera parcial. No obstante, hoy aún está pendiente de contestación. Y en ese medio, en el medio de todas estas idas y vueltas de pedidos de informes, finalmente se adjudica esta obra de pavimentación a 2 obras, que es a 2 empresas, perdón, a la empresa Hidraco y Codistel, por alrededor de 6,5 millones a cada una de las empresas. Se acompaña el acta acuerdo que se firmó con las empresas y se establece que el gobierno municipal va a realizar en concepto de anticipo un 30% del monto. El viernes pasado se publica la resolución que deja sin efecto todo este procedimiento, hablando de la forma. Entonces, la realidad es que por la norma específica de obra pública, que es la ordenanza 2049, el proceso era licitación pública. La licitación pública es un proceso que, en función del monto y de la característica que tiene una serie de pasos que buscan brindar transparencia a este procedimiento. Eso no se hizo una adjudicación directa por 13 millones de pesos, en donde la justificación era una necesidad de urgencia en el mes de enero, pero la adjudicación es en el mes de
fin del mes de abril, con lo cual en todo ese tiempo se podría haber respetado con la norma conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal y la ordenanza. Era muy llamativo que ya una resolución no tuviera presupuesto, porque lo que te define una adjudicación directa de una que no lo puede ser es el presupuesto, y no había allí montos establecidos, ¿no? Era rara la resolución, ¿no? Sí, y por eso digo que esto en relación a lo que vos mencionás, en la forma, bueno, como organismo de control, no solo, digamos, estamos abocados a ver la ejecución presupuestaria, el ingreso y los egresos, y cuál es el movimiento, digamos, de los fondos públicos que hace el Poder Ejecutivo, quien tiene la potestad, por supuesto, de tenerlos en su poder, sino también en relación a las formas y a los procedimientos administrativos que se llevan a cabo. Así que estas cosas me parece que es importante que las marquemos y que, bueno, si uno ve un incumplimiento manifiesto, también lo tiene que marcar, digamos. Nosotros hoy avanzamos en esta resolución porque el Tribunal de Contralor no podía avalar de ninguna manera el hecho concreto, consumado de incumplimiento de una norma y no decir nada. Así que bueno, así fue lo que hicimos y bueno, seguiremos. Hay obviamente algunos otros temas que tienen que ver con la no presentación del presupuesto, que tiene que ver con las formas que vos mencionás. Hoy la municipalidad está actuando con un presupuesto reconducido, es decir, con el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del año 2015. El control cuando no hay un presupuesto se dificulta, claro, en términos que hoy también hay un nuevo organigrama político. Recordemos que había secretarías que se pasaron a subsecretarías, direcciones como la Dirección de Equidad de Género que fueron eliminadas. Eso, digamos, dificulta en relación, cuando uno tiene que analizar cuáles son las partidas presupuestarias, no están asignadas específicamente a un encuadre, digamos, político que fue aprobado por ordenanza. Wallace, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por invitarme. Muy bien, ahí teníamos la palabra de la vicepresidenta del Tribunal de Contralor Municipal. Cuando volvamos, Semana del Parto Respetado. Todo un trabajo que se está haciendo en el hospital y vamos a hacer un poco de lío por acá, así que ya venimos.